Vamos a hablar sobre la extinción de la fauna cuaternaria, de la megafauna cuaternaria y la relación con nuestra especie, con el Homo sapiens. Eh, ¿Qué es la sexta extinción? Bueno, pues todos lo sabéis, pero vamos, básicamente consiste en que durante los últimos milenios, durante las últimas partes del Pleistoceno y el Holoceno, se ha producido la desaparición de muchísima fauna, y esta fue manifiesta y muy evidente a partir de la extinción de la megafauna, de los grandes mamíferos cuaternarios que han ido desapareciendo prácticamente en todas las partes del mundo. Esta es una de los ejemplos, pues, de las especies extinguidas en la megafauna americana, pues varios probostidios, perezosos gigantes, los grandes bisontes, camélidos, caballos, armadillos, etcétera. Pero esto, en fin, se ha producido en gran parte del mundo, y el mantra que le echamos a la culpa, siempre la culpa es del cambio climático. Cada vez que alguien sale hablando de que el cambio climático es el responsable de la extinción de la megafauna, yo me pongo de los nervios, porque simplemente es no asumir la responsabilidad que como especie tenemos en este proceso. El cambio climático existe, ha existido y ha existido siempre. Aquí vemos, bueno, pues, el momento, cómo estaban distribuidos los hielos en el momento más álgido del último glaciar máximo, hace entre 18 y 20 mil años aproximadamente, y podemos observar, pues, que todo el norte de Europa, todo el norte de América, gran parte de Siberia, estaban totalmente cubiertas de hielos. Incluso había hielos perpetuos en el cono sur de América del Sur, en fin, toda la zona de Patagonia, también gran parte de ella estaba cubierta de hielos. El hielo fue enorme y fue intenso, y esto, bueno, pues nuestros antepasados sobrevivieron, igual que sobrevivieron a otros muchos cambios a lo largo del tiempo. Esa era la extinción del hielo hace 18.000 años. Esta es la extensión que tiene el hielo actualmente en el Ártico. Vemos que evidentemente el Ártico está perdiendo el hielo, y esto es una cuestión muy reciente y muy actual. Evidentemente, ahí sí que los humanos tenemos mucho que ver, gracias a la combustión en fin, de las energías fósiles, ¿no? de los combustibles fósiles que hacen que esté subiendo la temperatura general de la atmósfera terrestre. Y sí que actualmente, gracias a este proceso climático que estamos ocasionando como humanos, pues algunas especies están entrando en un proceso bastante difícil, que es posible que algunas de ellas estén encaminadas hacia la extinción, ¿no? Como sucede con los osos polares, que se les está desapareciendo su medio ambiente. Pero el cambio climático que ha sucedido en los últimos milenios no es el responsable de la extinción de la megafauna cuaternaria, y los humanos tenemos que ser conscientes de que ese cambio climático al cual le echamos la culpa de todo es una causa que somos nosotros mismos los que lo estamos provocando, pero eso es una cosa muy reciente. Cambios climáticos ha habido siempre, bueno, pues, y evidentemente aquí tenemos una tabla en fin, un gráfico que nos explica los cambios climáticos que han sucedido a lo largo del Cuaternario desde hace 2,6 millones de años, y en estas líneas podemos ver que ha habido cambios, ciclos permanentes, que en ocasiones, hasta hace unos 700, 800 mil años, estaban dominados por ciclos de 40.000 años, y desde entonces están dominados por ciclos de 100.000 años, y esto tiene mucho que ver con con la orientación que tiene la Tierra en su rotación y traslación en torno al Sol, cómo va variando esta rotación y traslación, y finalmente pues hace que en ocasiones, como la Tierra no tiene no se traslada
formando un círculo perfecto, sino que lo hace en una elipse y esa elipse además está rotando sobre sí misma, pues hace que todos los cambios se vayan produciendo de manera cíclica y vayan cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, hay momentos de máxima temperatura, hay momentos de menor temperatura, porque la radiación no siempre es la misma en función de estos cambios astronómicos que tiene la Tierra en su rotación y traslación en torno al Sol. Entonces, a eso se ha ido adaptando la fauna durante toda la historia de la Tierra mientras que existe vida en el planeta. Y bueno, pues aquí tenemos una representación de los últimos millones de años. Es decir, que siempre ha habido cambios climáticos y la fauna y la flora se han adaptado permanentemente a esos cambios que se han ido sucediendo. Pero, sin embargo, cada vez que se ha producido un cambio en la fauna, normalmente las especies que se han extinguido han sido sustituidas por otras parecidas y con tamaños similares. Sin embargo, en esta última extinción de megafauna que se produce durante el Pleistoceno terminal y durante el Holoceno, las especies que han desaparecido no han sido sustituidas por ninguna otra. Aquí vemos, por ejemplo, pues, la desaparición de los grandes osos, de los mamuts, de los tigres de dientes de sable, de los camellos, etc. Se calcula, según Barnowski, en el año 2008, después del 2008 ya habrá más especies, que 178 especies de grandes mamíferos de más de 44 kilos desaparecieron durante el Pleistoceno terminal y el Holoceno. No es poca cosa, ¿no? Eso hemos visto qué pasa en América, pero si vamos a mirar qué sucede en Europa y en Asia, podremos observar que también han desaparecido muchísimas especies. Aquí vemos pintadas en negro todas las que se han extinguido de Europa y Asia durante el Pleistoceno terminal. Y abajo vemos las que todavía subsisten, todavía continúan viviendo en nuestro continente, pero fijaros que con buen criterio, el autor de este gráfico, Stuart, pues marca que también se extinguen los homos neandertalenses, ¿no? Mientras que Homo sapiens continúa. Bueno, si todo esto hubiera obedecido a una catástrofe climática, si hubiera sido por un momento gravísimo a nivel climático, todas las especies que han desaparecido se habrían extinguido en una isocrona, en un mismo momento. Sin embargo, si nos fijamos aquí, veremos que van desapareciendo unas en torno a 30.000 años, otras se extinguen en torno a 15.000 o 12.000 años, otras se extinguen hace como el Boreal se extinguen en torno a hace 2.000 y pico, 3.000 años, algunas permanecen. ¿Qué sucede? Si os fijáis también hay un dato muy interesante y es que ninguna de estas especies de grandes mamíferos que se han extinguido se extinguieron antes de que se extinguieran los neandertales. Todas estas especies se perpetuaron después de la extinción de los neandertales y todas estas extinciones coinciden con la presencia de Homo sapiens, de nuestra especie. Bueno, no es un dato baladí, ¿eh? O sea, no hay una isocrona y todas se extinguen después con la llegada de Homo sapiens. Bien. Si nos fijamos en cómo se dispersa Homo sapiens es una forma humana que se desarrolla en África, evoluciona en África y hace entre 100 y 200.000 años empieza a dispersarse fuera de África. Hay registros de casi 100.000 años en el corredor levantino, en la salida de África en torno a Palestina e Israel. Pero la dispersión de Homo sapiens fuera del continente africano y su conquista euroasiática no es automática, sino que tarda, y tarda por una sencilla razón, porque cuando intenta salir de África se encuentra con que los territorios que quiere colonizar están
ocupados por otras especies de homínidos que están muy bien adaptadas a las condiciones de esos territorios. Entonces, no es lo mismo ocupar un territorio que esté vacío a ocupar un territorio que esté ocupado. Hay que competir y hay que ganar la tierra palmo a palmo cuando ese territorio está ocupado. Actualmente, las especies salvajes de megafauna de más de 800 a 1000 kilos solo sobreviven en las selvas africanas y asiáticas y en las sabanas africanas, que son los lugares donde los humanos modernos no han establecido poblaciones demográficamente significativas hasta prácticamente entrado el siglo XX. Las selvas son ecosistemas hostiles para los humanos y si no, intentad penetrar en una selva sin la ayuda de machetes o de algún tipo de herramientas que nos permita destruir la flora, puesto que penetrar en la selva tropicales es muy complicado. Cuesta mucho penetrar en los bosques mediterráneos densos, en la selva tropical es todavía muchísimo más complicado. Por tanto, si no hay humanos, la extinción de la megafauna pues no se ha producido. No se produce. Donde no penetran los humanos, la fauna sigue persistiendo. Sin embargo, ¿qué pasa con las sabanas africanas? ¿Por qué sigue perpetuándose la fauna, la megafauna, los elefantes, hipopótamos, rinocerontes, jirafas, etcétera, en las sabanas africanas? Bueno, pues cuando los colonizadores europeos a partir del siglo XIX intentaron penetrar en las zonas de sabanas africanas, todas las zonas, pues eso, de Kenia, Tanzania, etcétera, pues se encontraron con que era muy difícil y que había una mortalidad tremenda porque había una especie de insecto que es la glosina, un díptero africano que es chupador de sangre, que es la mosca tsetse. Estas moscas transmiten el Trypanosoma brucei, que es un protozoo que causa la enfermedad del sueño, que es mortal, tanto para los humanos como para los ganados que no están adaptados a vivir en estas regiones. Entonces, solo cuando el hombre europeo, cuando los europeos empezaron a desarrollar una medicina moderna que permitió combatir esta enfermedad, se empezaron a colonizar los territorios que estaban ocupados por la megafauna. Y ahora muchos de estos territorios se dedican a la agricultura y a la ganadería, pero hasta hace un siglo y poco, solo la presencia humana en estos territorios era mínima, puesto que la gente no podía sobrevivir en ellos, ya que este insecto se encargaba de transmitir la enfermedad mortal que no permitía que se sobreviviera allí. Por ello, los campos altos de Kenia, de Tanzania, incluso de más al sur, pues permanecieron siempre vacíos de personas y eso permitió que nunca se extinguiera esta megafauna y gracias a esta mosca nosotros todavía podemos ver los elefantes o los hipopótamos viviendo en su ambiente natural. La pregunta ¿es el Homo sapiens el responsable de la extinción de la megafauna? Si es así, ¿por qué y cómo? Por una razón fundamental, ¿no? Y es que la megafauna es más vulnerable y más fácilmente extinguible que las especies de menor tamaño. El secreto de la supervivencia de cualquier especie es que el número de individuos que nacen sea mayor al que muere, igual o igual, ¿no? Y en esa adaptación, ser grande es beneficioso porque gracias al tamaño, pues uno está a salvo de la caza por parte de los grandes carnívoros. Pero el problema se produce cuando aparece un nuevo cazador con capacidades cinegéticas que nunca habían sido utilizadas y ahí, cuando ser grande ya no es una ventaja, se acabó y se convierte en una desventaja. O sea, ¿cuál es la desventaja? Bueno, pues si nos fijamos en que por ejemplo, los elefantes
la loxodonta africana o el Elephas maximus asiático, pues tienen una sola cría y su tasa de reproducción es muy baja. Una larga gestación de 23 o 24 meses, lactancia muy larga y muchos cuidados hasta que un elefante llega a hacerse adulto y sea reproductivo. Entonces, esto que sucede con los elefantes en un caso extremo se puede aplicar a otras especies de grande tamaño, ¿no? Por ejemplo, pues, si nos fijamos, tienen una sola cría, pues la mayoría de los ungulados tienen una sola cría y tardan mucho en crecer. Entonces, cuanto más grande es una especie, todos estos procesos se hacen mucho más largos. Entonces, si un elefante tarda en hacerse adulto en los machos en torno a 18 o 20 años, o en las hembras en torno a 14 15, más o menos como los humanos, pues la pérdida de un individuo se convierte en una catástrofe para la población y a la larga en una catástrofe para la especie. Cuanto más pequeño es, todos estos procesos se hacen más cortos y el potencial de supervivencia de las especies se hace mucho más posible. En fin. Esto funciona para todos los ungulados, menos para los cerdos. Los cerdos tienen crías múltiples, tienen partos múltiples. Una hembra de sus escrofa puede llegar a tener hasta 24 crías en un solo parto, con lo cual se comportan en su procreación pues prácticamente igual que los roedores, ¿no? Entonces, por eso actualmente los jabalíes son una plaga en los campos ibéricos y en los campos de cualquier sitio. ¿Qué pasa con los carnívoros? Bueno, pues también tienen crías múltiples, pero sobreviven excesivamente pocos hasta el estado adulto, muy, muy, muy pocos, con lo cual las poblaciones se regulan bastante bien solas. ¿Qué sucede en el mundo de los primates? Bueno, pues prácticamente tenemos un problema grave y es que todos los primates tenemos una tasa de reproducción muy baja, con una sola cría por parto. Esto es un cercopipécido. Los homínidos pues también pasaba 3/4 de lo mismo. Las mujeres actuales normalmente tienen una cría y cuando se tienen varias pues es normalmente actualmente por partos que son asistidos, o sea, por embarazos que son asistidos o de manera muy, muy, muy casual. Es muy raro que tengan más de una cría, ¿no? A veces 2 y 3 ya trillizos es muy, muy, muy raro. Entonces los primates, y en especial los homininos, hemos desarrollado una superadaptación a la estrategia reproductiva con unos periodos hasta la menarca, hasta que las mujeres son fértiles, que las mujeres tienen una media de 12-13 años, con una gestación de 9 meses y una lactancia en poblaciones paleolíticas que prolonga durante 2 o 3 años. Es decir, que hemos adoptado la misma estrategia y patrones reproductivos que la megafauna, con la salvedad de que somos de un tamaño muy, muy pequeño, mucho más pequeño que los megafauna. Esto también nos hace vulnerables a la extinción, menos para el caso del Homo sapiens, parece. Entonces, si nos fijamos, cuando los Homo sapiens llegan a Europa y a Asia, se encuentran con los neandertales. ¿Y qué pasa? Bueno, pues tienen que luchar por el territorio, como hemos dicho antes. Se encuentran dos especies humanas con un comportamiento agresivo territorial, heredado de sus antepasados, los primates, que los primates son muy agresivos en general, y con hábitos carnívoros desarrollados, con lo cual se multiplica la agresividad. Compiten por el mismo territorio y por los mismos recursos. Entonces, nunca se puede tener, cuando se encuentran dos carnívoros, nunca se tiene un encuentro pacífico, nunca. Y si además tenemos la agresividad de los primates detrás, pues eso parece ser que es muy complicado. Entonces, aquí cuando Stanley Kubrick pintaba esta escena en la famosa película de la Odisea del Espacio, pues tenía toda la razón. La agresividad de los simios es verdaderamente muy alta
En fin, yo recientemente he publicado este libro, El Sapiens Asesino, donde discuto todas estas cuestiones. ¿Y qué pasa con los carnívoros? Bueno, pues ya veis aquí, se matan, igual que los simios. Aquí vemos a un león matando a una hiena con la cabeza de una leona, a leones matándose entre ellos. Y vemos también aquí a estos chimpancés pues matándose entre ellos. ¿Eh? ¿Qué pasa con los humanos en el Paleolítico? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo del famoso cráneo de Atapuerca, de la cima de los huesos, donde se ve claramente que murió del impacto por algo bastante duro que probablemente fue propinado por alguno de sus congéneres. En fin, y además somos caníbales. ¿Eh? Parece ser que no, pero aquí vemos escenas de canibalismo. Y bueno, el canibalismo se ha producido a lo largo de nuestra prehistoria durante mucho tiempo. Hay registros en Atapuerca de canibalismo de casi 1 millón de años, en la cima, en el nivel TD6 de la Grandolina. Y entonces, lo que sucede es que cuando dos especies luchan por la ocupación del mismo nicho ecológico, probablemente la causa siempre la especie que es mejor adaptada es la que acaba ganando, ¿no? Y probablemente nuestra especie, Homo sapiens, pues le ganó la batalla a los neandertales y a todas las demás especies con las que estuvo compitiendo, y por eso nosotros estamos aquí. Si hubieran ganado los neandertales, estarían ellos, pero no están los neandertales aquí, estamos nosotros. Por tanto, nuestros antepasados fueron más efectivos en esta lucha por la ocupación del territorio y por el aprovechamiento de los recursos. Entonces, en este proceso de dispersión y colonización de nuevos territorios por parte de nuestra especie, con seguridad, cuando los homínidos de nuestra especie llegaron a Europa y a Asia, se encontraron con unas fuentes de energía muy importantes, que era la megafauna. Ellos tenían unas estrategias y tecnologías modernas. La caza de piezas de gran tamaño para ellos no supuso un gran problema y se generalizó. Es cierto que los neandertales cazaban, pero no eran tan efectivos como el Homo sapiens. Entonces, cuando llegan a las latitudes de Eurasia, se dan cuenta que matando un mamut de 5.000 kilos se puede abastecer de comida a un numeroso grupo de humanos durante varios meses. Un grupo de 80 o 100 personas se puede abastecer durante meses con una sola pieza. Así es que y eso les permite pasar los inviernos guarecidos sin necesidad de tener que exponerse a la intemperie. Entonces, el tener acceso a una fuente de proteínas y grasas tan importante permitió a las poblaciones humanas, a los Homo sapiens, crecer, o sea, incrementar la población puesto que estaban bien alimentados. ¿Qué pasa? Que al crecer demasiado la población, pues acabaron sobreexplotando y extinguiendo la fuente de energía que les permitió este crecimiento, la megafauna. Es decir, que la megafauna, los grandes mamíferos, es la primera gran fuente de energía que nuestros antepasados explotaron en Europa, en Asia, en Australia y después en las Américas, en ambas Américas, que eran unos territorios con una diversidad en especies de gran tamaño verdaderamente impresionante. Ya no quedan. O sea, tenemos que hacernos la idea que en Sudamérica actualmente la especie de tamaño más grande en estado salvaje que hay pesa 250-300 kilos, que es el tapir. Entonces, ¿qué pasó cuando se extinguió la megafauna? Bueno, pues hubo que inventar otras cosas para sobrevivir y se inventó la agricultura. Gracias a la agricultura se produjo otro nuevo incremento poblacional. Entonces, si vemos esta gráfica, podemos observar que bueno, pues hace 2000 años la población humana estaba en torno a 250 millones de habitantes, hace 2000 años, en la época de los romanos. Cuando llegó la revolución industrial, hace menos de 300 años, entre 250 y 300 años, la población humana estaba en 750 millones de habitantes aproximadamente. Actualmente, la población humana tiene ya más de 7.900 millones de personas en el año
2021, casi 8.000 millones de personas. Es decir, que en 250 años hemos multiplicado la población humana por más de 10. ¿Hasta cuándo podemos seguir creciendo? O sea, desde unas decenas de millones de individuos hasta la población actual, ¿no? ¿Hasta dónde puede este planeta soportar nuestra presión demográfica y abastecer nuestras necesidades? Bueno, pues gracias al enorme incremento de crecimiento, a nuestra presión demográfica, a la explotación de nuevas fuentes de energía, nuestra especie ha llegado a dominar el planeta y próximamente el espacio exterior. Pero nuestro antropocentrismo nos impide ver que somos los responsables de la extinción de la megafauna y del resto de especies, en la contaminación del planeta, en la influencia directa sobre el cambio climático por la explotación de los combustibles fósiles que están haciendo que los gases invernadero produzcan la subida de la temperatura y que bueno, pues vamos a ocasionar un cambio en la regulación del clima que va a acarrear pues, el colapso y la miseria de cientos o miles de millones de personas durante este siglo XXI. Entonces, si no asumimos esa responsabilidad y cambiamos nuestro comportamiento, va a ser difícil reconducir nuestro futuro en esta nave nodriza que es el planeta Tierra. Si seguimos por este camino, nuestro destino será morir de éxito. Y eso es lo que nos dicen los registros paleontológicos del Cuaternario. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, bienvenido. Muy interesante tu charla, sobre un tema candente en los círculos arqueológicos y paleontológicos. Me han pasado un par de preguntitas por línea interna, a ver si puedes contestarlas. La primera es acerca del contexto de extinción de megafauna durante el Paleolítico. Preguntan si para que ocurriera esto no sería necesario que hubiera una densidad poblacional de Homo sapiens muy alta para la extinción de las poblaciones de megafauna. Bueno, se produce siempre de la misma manera. Cuando las poblaciones se dispersan, normalmente no es lo mismo una dispersión que una colonización. Una dispersión es ir de un sitio a otro. Una colonización es ocupar el territorio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que en este caso la especie Homo sapiens se dispersa fuera de África y va avanzando en su dispersión. Cuando encuentra un sitio que es rico, pues que se asienta, y en asentarse en el territorio, no quiere decir que se asienten en un campamento fijo, sino que se asienten en el territorio, lo que hacen es empezar a explotar los recursos. Si hay mucha cantidad de megafauna, eso les permite tener amplias cantidades de proteínas y de grasas, alimentar bien a la población, y cuando una población está bien alimentada empieza a crecer demográficamente. Los que se dispersan son pocos, siempre en todas partes. No se desocupa un territorio para ocupar otro, se dispersan poca gente. Entonces, una vez que se asientan, lo que hacen es aprovechar los recursos, y una vez que aprovechan los recursos empiezan a crecer demográficamente hasta que hay demasiada población y otro grupo tiene que dispersarse, parte de ese grupo tiene que dispersarse porque ya han agotado los recursos. Y agotar los recursos es acabar agotando la megafauna. La megafauna no se extingue cuando llega a Homo sapiens. Se extingue en todas partes unos pocos miles de años después, cuando las poblaciones de Homo sapiens se han asentado en ese territorio y han crecido. Se ha multiplicado, al multiplicarse tienen mayores necesidades energéticas y eso acaba extinguiendo los recursos. Muchas gracias. Otra pregunta que me hacen es referente a actualmente todos los proyectos de rewilding que se están desarrollando. Sí. Desde un punto de vista paleontológico, ¿qué opinión tendrías? Y ya desde un punto de vista ético, si sería moralmente aceptable. Bueno, yo creo que
En fin, me parece bien intentar reintroducir especies que se han extinguido en territorios concretos en épocas históricas donde todo el mundo sabe que ahí estaban estas especies. Entonces, si se pueden reintroducir, pues ¿por qué no? Me parece perfecto. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer cosas con cabeza, ¿no? Por ejemplo, eh, el bisonte europeo no ha vivido nunca en la península ibérica. Aquí vivía otra especie de tamaño más grande, muy emparentada con el bisonte europeo. El bisonte europeo yo creo que en las zonas nortes de la península ibérica se puede dar bien. ¿Por qué no? Si se puede introducir, pues a mí no me parece mal. Pero, por ejemplo, introducir el bisonte europeo en sitios como la Sierra de Andújar, aquí en Andalucía, ahí no ha habido nunca ese tipo de bisontes. ¿Eh? Los bisontes en fin, polacos no son bisontes que se adapten bien a los climas mediterráneos. Entonces, cuando se hace una reintroducción de este tipo, una introducción de este tipo, hay que andarse con mucho cuidado. Más que nada porque yo creo que no se puede ir contra los condicionantes ecológicos que ofrece cada uno de los territorios donde se intenta llevar estas especies e introducirlos. No lo sé, yo no tengo una idea muy clara. Sí creo que debemos intentar conservar. Primero, es mucho más importante conservar lo que tenemos. Es muchísimo más importante conservar las especies que todavía viven. Y si se puede ayudar a que implementen sus poblaciones, pues hay que hacer todo lo posible. Y después, si se pueden reintroducir, bueno, pues algunas especies como se ha hecho con algunas especies de buitres en algunos sitios, me parece muy bien, ¿no? Porque se han conocido allí hasta épocas históricas. Pero experimentos de reintroducción de especies en territorios donde además la climatología no acompaña con esa especie, a mí me parecen barbaridades, no van contra natura, es introducir algo, una especie que nunca ha estado allí, que no ha funcionado nunca bien allí. Sí, pero, en fin, la ciencia dice, y yo creo que simplemente cuando se hace cualquier experimento hay que hacerlo con lógica. Y la lógica ofrece, por ejemplo, es mucho más interesante introducir razas de ganado bovino, en fin, de toros y vacas en determinados territorios de la península ibérica que introducir bisontes. ¿Por qué no? Las vacas y los toros llevan aquí viviendo ya muchos cientos de miles de años y se han adaptado perfectamente a las climatologías mediterráneas. No están en estado salvaje, pero bueno, pues son especies formas de ganado que están muy bien adaptadas a los territorios y por qué no introducirlas y potenciarlas. Mejor que especies de dudosa pertenencia a nuestro territorio. Muy bien, muchas gracias. Y por último, es una pregunta un poquito más peliaguda, es referente también a esto del rewilding y es, a lo mejor es un poquito ciencia ficción, pero es como paleontólogo, bajo tu punto de vista, ¿qué piensas de toda la iniciativa esta que están publicitando continuamente sobre la desextinción? La Por ejemplo, con la acción del desextinción. mamut, etc. Ya. Bueno, hombre, yo creo que la ciencia finalmente actúa y hay cosas que antes no se podían hacer y ahora se están haciendo, ¿no? Y antes, pues, la, la reproducción se hacía de manera natural y ahora ya se hace de manera artificial en muchísimas especies, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo y eso nos ayuda pues, a incrementar las poblaciones de determinadas especies, tanto domésticas como salvajes. Y el experimento, pues intentar coger un ovario de mamut hembra e intentar eh, después fertilizarlo y que se pueda reproducir en una hembra de elefante, pues no lo sé, finalmente se va a acabar haciendo. O sea, es que esto yo creo que la ciencia no tiene límites. Los límites de la ciencia se los ponemos nosotros con nuestras creencias y nosotros decimos dónde están los límites que se pueden hacer. Yo creo que se va a hacer. Yo no estoy en contra de que no se haga, pero lo que no sé hasta qué punto
no tiene que tener un control muy estricto de lo que se haga con estas formas, viendo los peligros que ocasionan. Tampoco tenemos que ser personas que estemos cerrados a todo tipo de experimentaciones, ¿eh? Entonces, ahora somos humanos, existe el vegetarianismo como corriente activa dentro de nuestra especie en el momento actual. Hay mucha gente que se ha vuelto vegetariana, vegana, crudívora, etcétera, todos esos calificativos que ahí están. Yo, en fin, respeto que cada uno haga lo que crea conveniente, ¿eh? Respeto, hay también pues animalistas en los cuales los animales tienen los mismos derechos que los humanos. Yo creo que tenemos que tener una limitación en este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos lo que somos, porque nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestros antepasados nos ha traído hasta aquí, ¿eh? Somos la especie con el éxito que hemos adquirido, nos ha transformado en esta especie devoradora del planeta, porque hace 2, casi 3 millones de años, nuestros antepasados comenzaron a comer carne de manera activa, a comer productos animales de manera activa. Hasta entonces eran prácticamente vegetarianos. Entonces, nuestro comportamiento tiene que ser acorde, o sea, nuestra ética tiene que ir acorde con nuestro comportamiento. Hemos sido comedores de carne durante todo el Cuaternario y gracias a comer carne, nuestra población ha llegado a ser lo que es, nuestra especie ha evolucionado, se ha cambiado nuestra fisiología, nuestro aparato digestivo se ha transformado, consume menos energía que sirvió para que creciera nuestro cerebro, todo eso se ha producido. Y eso es gracias simplemente a que nos transformamos en carnívoros, comedores de productos animales. ¿Que ahora no queremos comer carne? Pues me parece estupendo. El que no quiera comer carne, que no lo coma. Que hay que tener cuidado con cómo se produce esa carne. Por supuesto que tiene que haber unos controles sanitarios, veterinarios tremendos. Que no se puede experimentar con animales o que hay que tener cuidado y ética a la hora de trabajar con animales en la experimentación. También me parece bien, porque se han hecho verdaderas barbaridades. El límite es que se pueda volver a reproducir un mamut u otra especie que se haya extinguido a través de las potenciales que tiene la ciencia actual. Bueno, eso va a dañar mucho determinados conceptos éticos en determinados grupos humanos, ¿no? Pero no lo sé hasta qué punto nosotros podemos impedir que la ciencia avance y no sé hasta qué punto debemos impedir que esa posibilidad de volver a ver vivos a los mamuts que gracias al comportamiento de nuestra especie se extinguió hace unos miles de años, podemos actuar contra de ello. Yo creo que, en fin, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no lo sé. O sea, la historia del parque jurásico, en fin, llevarlo al parque cuaternario. Es mucho más factible el parque cuaternario que el parque jurásico, ¿no? Es muchísimo más factible. Y desde luego, si se consigue reproducir un mamut, pues yo estaré encantado de verlo vivo. De verdad, verdaderamente a mí me apasionará poder ver un mamut vivo, ¿eh? Será una cosa espectacular, como si podemos ver otras especies que han desaparecido, un rinoceronte lanudo vivo. Debe ser un espectáculo, ¿eh? Y entonces mirar esos animales como los miraban nuestros antepasados, yo de verdad que si alguien es capaz de hacerlo, me encantaría poder verlo antes de morirme. Lo digo de verdad. Entonces, que después ese rewilding bueno, pues habrá que controlarlo porque finalmente somos demasiados en el planeta, el territorio es el que es, pero hay posibilidades de poder hacerlo, ¿eh? Hay posibilidades de que eso que nosotros contribuimos a destruir, que a lo mejor podamos contribuir a recuperarlo, es fantástico. Es fantástico, ya te digo, a mí me encantaría.
Disfrutaría muchísimo viendo un rinoceronte lanudo vivo o un mamut vivo, en fin, u otras especies que gracias a nuestro comportamiento han desaparecido. Me imagino la fauna sudamericana de la Pampa, que era espectacular. Pues poder ver esa fauna nuevamente en acción sería un espectáculo, vamos, ya me encantaría. Y ojalá se pueda hacer. Muy bien, sí, la verdad sería algo precioso de verlo. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido un placer tenerte como ponente en la jornada. Y vamos a dar paso ahora al siguiente ponente, a Carlos Nores. Bueno, que, muchas gracias. Yo tengo que marcharme. Gracias. Sí, muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós.